Y a propósito de Nayib Bukele, esta semana se conoce que tuvo una llamada telefónica del presidente Trump, el mandatario latinoamericano que Trump llama directamente para hablar sobre la cooperación en cuanto a cómo detener la inmigración ilegal. No se saben los detalles de qué le dijo y también lo felicita por las medidas enérgicas que ha tomado Bukele para acabar con las pandillas y hablan de pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. Y la próxima semana El Salvador está en la lista de países que va a visitar el canciller, el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué impacto puede tener este espaldarazo de Trump a Bukele en su régimen en el país? Bukele celebró, él y los suyos celebraron ampliamente la victoria de Trump. Bukele fue el primero en públicamente, el primer presidente en públicamente felicitar a Trump cuando el conteo en las elecciones estadounidenses era aún incierto. Pues Bukele sabe usar esos momentos públicos para levantar la mano y recordarle a la gente aquí estoy y me arriesgué. Pero a ver, Bukele es alguien que desde ya hace rato viene siendo reconocido después de haber sido un político de la izquierda salvadoreña y de haber recordado al Che Guevara en el aniversario de su muerte o haber dicho que la Nicaragua de Daniel Ortega era próspera cuando era alcalde. Bukele trató de borrar eso, borró 144 tweets cuando llegó a la candidatura presidencial, pero nosotros lo recuperamos en el Faro. Y en esos 144 tweets felicitaba al FMLN como la guerrilla histórica, decía a la gente que fueran a Nicaragua, que no le creyeran a los medios y que fueran a ver una Nicaragua próspera prácticamente, y ponía frases del Che Guevara. Pronto se convirtió, porque como él no tiene un proyecto ideológico, sino un proyecto personalista, él va a hacer lo que haga falta para ubicarse donde crea que están los vientos y es bueno para leer las tendencias. Entonces Bukele ya antes de que Trump llegara al poder venía yendo al Heritage Foundation, que es esta fundación conservadora absolutamente en Washington que representa al conservadurismo más estricto de Estados Unidos, y venía vinculándose con esas figuras, soportando, eso sí, cada uno de los embates retóricos de Trump. Trump en su campaña electoral incluso dijo que era mentira eso de que Bukele había pacificado a El Salvador, que lo que pasa es que le había mandado a todos los criminales a Estados Unidos. Y Bukele, como pocas veces en público, lo vimos agachar la cabeza. Solo puso un tweet que decía "Taking the high road", que es como diciendo no me voy a rebajar, vamos a dejar pasar esto, que era un mensaje críptico, una especie de dicho estadounidense para dejarlo pasar. Pero Bukele ya era admirado por figuras muy cercanas al trumpismo. El primer candidato a ser fiscal de Trump, Matt Gaetz, ha mostrado su admiración por Bukele, al igual que Marco Rubio ha mostrado su admiración por Bukele. Bukele además levantó rápidamente la mano y en un mensaje público dijo, yo le pediría a Trump, estoy parafraseando, que reevalúe la cooperación de USAID en El Salvador a las organizaciones y al periodismo. Y yo creo que eso se le va a ser concedido. Es decir, El Salvador ni ningún país centroamericano es en geopolítica importantísimo para Estados Unidos, prioridad. Pero supongo que alguien que ha sido tan lisonjero con la candidatura de Trump, tan cercano, tan entregado, le van a conceder algo. Y yo creo que parte de lo que le van a conceder es facilitarle la posibilidad de intentar aplastar a lo que queda de obstáculos, el periodismo independiente, las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, en dos sentidos: cortando el financiamiento de cualquier tipo que llegue a algunas de esas organizaciones, en primer lugar, y en segundo lugar, facilitándole, en términos de mensaje político, una vía libre. Ahora, pongo sobre la mesa un elemento que va a ser muy interesante. En la corte de Long Island se está llevando a cabo desde 2019 un proceso contra 27 líderes salvadoreños de la Mara Salvatrucha, lo que la justicia estadounidense considera los líderes, y es un proceso por narcoterrorismo. En esos documentos son dos indictments, uno del 2019 y uno del 2021. Estados Unidos ya tiene a 6 de esos pandilleros capturados, el resto en teoría están presos en El Salvador, y uno de los capturados es Crook, el célebre líder de la MS al que Bukele, antes de empezar el régimen de excepción en marzo de 2022, liberó cuando le quedaban 40 años de condena para que pacificara las calles.
creo que está en manos de los estadounidenses. Y en ese juicio contra los líderes pandilleros se menciona en varias líneas el pacto de Bukele con las pandillas. Y se especula, porque no queda de otra en este proceso de momento, que algunos de esos líderes podrían fungir como testigos protegidos para hablar del pacto de la administración Bukele, del primer quinquenio de Bukele, con las pandillas. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Es posible desde el Ejecutivo ponerle tropiezos a ese proceso, o la división de poderes en Estados Unidos va a permitir que ese proceso funcione libremente? Es importante ver qué va a ocurrir en esos términos. Pero la prioridad número uno de Trump es abrir, despejar el camino para las deportaciones masivas en su país y en los países de recepción. Supongo que dentro de ese universo de decenas de miles de potenciales deportados habrá muchos salvadoreños. Trump le pedirá a Bukele que los acoja. No sé si le va a pedir también que acoja deportados de otros países. Yo supongo, recordemos que cuando Trump tuvo su primer gobierno, cuando estaba terminando su primer periodo, Bukele llega al poder, y Bukele instaló en un momento, cuando todavía estaba aquí en El Salvador, el embajador Ronald Johnson, que ahora es el embajador de México, de Estados Unidos en México. Alguien que se tomaba fotos comiendo cangrejo con Bukele y con su familia en una lancha paseando. Eran muy cercanos. Bukele se inventó la Orden Francisco Morazán para entregársela antes de que fuera. Meses después quiebran las relaciones con Estados Unidos y la encargada de negocios de la embajada de la administración Biden deja el país, comparando a Bukele con Hugo Chávez. Así de rápido, entre el trumpismo y Biden se deterioraron sus relaciones. Pero cuando Trump estaba en términos de migración, Bukele creó la patrulla fronteriza salvadoreña, que pretendía agarrar migrantes que quisieran salir indocumentados o que indocumentadamente transitaran por El Salvador. Es decir, dio todas las señales de que iba a entregar lo que le pidan en términos de migración. Pero no solo eso, esto encaja en su lógica. Bukele viene falsamente hablando de la migración inversa. Ha asegurado desde hace ratos que ya no es necesario irse a Estados Unidos, que de hecho es tampoco necesario porque él ya cambió el país, que hay gente regresando de Estados Unidos a instalarse en El Salvador. Migrantes que se fueron, que prosperaron allá y que ahora prefieren volver porque El Salvador es el país más pacífico del hemisferio occidental, como Bukele lo quiere vender, a pesar de que tengamos encarcelado a 1 de cada 60 salvadoreños. Entonces, encaja en el discurso de Bukele. Bukele nunca, los migrantes salvadoreños nunca han estado en el centro de la discusión de Bukele. La única política pública que en teoría tenía una dirección para beneficiar a los indocumentados, a los migrantes en general en Estados Unidos, era el Bitcoin, que se proponía que era una forma de enviar remesas sin pagar intermediarios. Nadie la usó para eso. De hecho, nadie la usa en El Salvador en general, más que los bitcoiners que llegan allá a vivir e intercambiar entre ellos. Pero esa fue la única mención importante en las políticas centrales de Bukele sobre los migrantes. Por lo demás, han sido una parte de la población completamente ignorada en términos de políticas públicas en la administración Bukele. No creo que vaya a pelear por aquello que ha ignorado durante tantos años. Pero se podría concluir que Bukele será pues el candidato para representar el trumpismo en Centroamérica. Yo creo que hay buenas posibilidades para creer eso. Hay elementos, es decir, no solo lo que te decía, una buena parte de la cúpula trumpista que ya había demostrado su admiración por Bukele, sino el contexto, ¿verdad? Nicaragua está el tirano. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro incluso amenazó a Donald Trump y dijo que iba a retirar a los cerca de 400 soldados que de los 80 están en Honduras, sobre todo para temas de narcotráfico, si Trump seguía con su lógica de deportaciones. Y es una mujer que se vende como parte de la izquierda latinoamericana. Y en Guatemala hay una situación donde está un demócrata, Bernardo Arévalo, pero en una situación muy complicada. Bernardo Arévalo no ha logrado tomar las riendas ni la predominancia en el quehacer guatemalteco, donde se utiliza al sistema judicial como un arma de persecución. Entonces, no creo que lo vean como un hombre fuerte en sentido de convertirlo a él en el centro de sus políticas. Creo que Bukele, en la situación esta, tiene todas las papeletas para ser el consentido de Trump en Centroamérica.